viva la juventud española, viva mi tierra, viva esa realidad geográfica que considero eterna y universal. Buenos días, una vez más desde Buenos Aires, capital de Argentina, en esta maravillosa primavera, preludio del verano siempre caluroso, siempre húmedo, pero también complemento de esta elegante ciudad. Y aquí tenemos delante nada más y nada menos que un monumento, pero un monumento muy español. Es el Teatro Cervantes, muy referido, como pueden comprender, como pueden entender, al autor del Quijote y muy referido a España. Y ahora vamos a iniciar un nuevo capítulo de la historia de España que va a hablar del tiempo de Franco después de la Guerra Civil Española y del tiempo posterior a Franco, lo que se llama la transición a la democracia, y también brevemente una interpretación del hoy de España, de la realidad histórica, política y social de España. Pero siempre, como en anteriores capítulos, pretendiendo buscar un encuentro con la historia, pretendiendo no ya defender un argumento determinado, sino exponer una serie de hechos históricos que ocurrieron tal cual, de los cuales podemos sacar causa, consecuencia, interpretación o como quieran llamar. Pero son hechos históricos, hechos de memoria, si la memoria no me falla. Hay un libro escrito por Girón de Velasco, el ministro de Trabajo que recibe a Eva Perón. Si la memoria no me falla, doy testimonio de esos hechos que ocurrieron, sin intención de vituperar ni nombrar como superior ni a un bando ni a otro, desgracia en la que se convirtió en parte la España de posguerra. Intenta también, de alguna forma, valorar los hechos positivos de cada momento histórico. La misma República Española fue una consecuencia de muchos errores de la monarquía anterior. Y el franquismo, por supuesto, que no dejó de tener cosas positivas, pero también negativas, que a lo mejor son consecuencia del devenir de la historia de España posterior al 20 de noviembre de 1975. Y aquí delante también tenemos el templo judío de la capital de Buenos Aires. Como comentaba recientemente, es la mayor sinagoga, el mayor templo, el mayor museo que existe en esta capital, muy vinculada, entre otras emigraciones, con el judaísmo del que hemos hablado. Y en este momento quiere ser también un testimonio de declaración positiva en gran parte de lo que significó la historia del pueblo judío, y también un testimonio que intenta la reconciliación con el pueblo judío desde España. Leía recientemente que durante la República y con el presidente conservador, llamado conservador, Niceto Alcalá Zamora, tuvo una entrevista con un judío argentino, y entonces estuvieron hablando del decreto de expulsión de los Reyes Católicos y de la actitud de la República. La República fue totalmente abierta a derogar el decreto de expulsión y a iniciar o continuar la reconciliación que, a su vez, valga la redundancia, inició el dictador Primo de Rivera, padre de José Antonio, respecto a la diáspora sefardí y judía. Un recuerdo a esa diáspora de la que hemos hablado en un capítulo anterior. Buenos días desde Buenos Aires, Argentina, en continuidad a la iniciación de este capítulo que hemos tenido a bien hacerlo delante del Teatro Cervantes y con un comentario respecto al templo judío y la significación judía una vez más y la relación de Sefarad y de los sefardíes España, porque Sefarad significa España, o España significa Sefarad. Y continuamos hablando de la España de Franco, del término de la Segunda Guerra Mundial, de la llegada de la transición a la democracia con el heredero nombrado por Franco, heredero de la dinastía Borbón, Su Majestad Don Juan Carlos I, actualmente rey emérito, y los sucesos que ocurren de una forma muy generalizada a partir del año 1975. Y también va a ser un punto importante hablar de Franco hoy. ¿Qué ocurre con Franco hoy? ¿Qué opinión hay sobre Franco hoy? ¿Qué dice el dirigismo político sobre el llamado peyorativamente dictador por antonomasia? No el gran dictador o el pequeño dictador, gran dictador de la película de Chaplin,
o pequeños dictadores o medianos dictadores, o la opinión de mucha gente que dice que dictadores son dictadores ni mayores ni pequeños. Y saber también si Franco efectivamente fue dictador sin ningún ánimo de agiografía o no agiografía, o que fue políticamente en su momento Francisco Franco y en su devenir político. Como hemos dicho en anteriores capítulos, la Guerra Civil Española termina el 1 de abril de 1939 con un escueto comunicado por parte del llamado Generalísimo Franco. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. ¡Viva España! ¡Arriba España! Los gritos comunes al bando nacionalista o al bando franquista. Pero debemos preguntarnos también, ¿la guerra había terminado en ese momento? ¿Habíamos ganado la guerra? Como un libro de Esther Tusquets, una autora catalana, respecto a la burguesía catalana, ¿habíamos ganado la guerra? ¿Quién había ganado la guerra? ¿Quién había perdido la guerra? Objetivamente, la guerra la perdieron, y lo entiendo así, incluso respecto a mi tragedia familiar inmediata respecto a mis antepasados, la guerra la perdimos todos. Decía Antonio Machado: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. ¿En verdad existieron dos Españas? ¿En verdad existen ahora dos Españas? ¿O existe, como defienden muchos autores franquistas, la España y la anti-España? La España Franco y la anti-España, todo lo que significan los movimientos de izquierdas, los movimientos populares herederos de la República izquierdista. ¿Existió una república de derechas? Y hago este comentario porque esta mañana, viendo la televisión española, una televisión que yo entiendo, que yo pienso, que yo argumento, totalmente dirigida por el gobierno social comunista, con llamados profesionales periodistas que están totalmente a favor de la dinámica política de la izquierda española, una presentadora que está muy identificada con la izquierda, una tal Inchaurrondo, viene a decir y a defender el argumento que en la república que ella llama democrática, que había mucha gente de derechas, que había partidos de derechas. Sí, lo había, pero no los dejaban vivir, no los dejaban realizar su actividad, y lo demuestra la actividad de la izquierda, la actitud de la izquierda respecto a la llamada Revolución de Asturias de 1934. Por supuesto, repito, que artificialmente existía derecha, pero no la dejaban vivir. En el régimen de Maduro existen partidos que son contrarios a su beligerancia comunista y se presentan a elecciones incluso, pero no los dejan vivir. Y tenemos el ejemplo positivo respecto a la señora Machado, que nada más y nada menos ha recibido un reconocimiento por la paz. No lo ha recibido Maduro, el Premio Nobel de la Paz. Por supuesto que no lo dicen directamente todos estos pseudoperiodistas de izquierdas que dominan el ámbito de los medios públicos de comunicación, pero no están de acuerdo con que se haya dado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y dirán ustedes que me voy por los cerros de Úbeda. No, estoy hablando de una actualidad que en cierto modo proviene de las ideas del momento anterior a la Guerra Civil Española. El régimen de Franco, por supuesto, que nace de un enfrentamiento cruento entre españoles y entre hermanos. Y eso, en teoría, no tiene nada de positivo. El mismo Franco decía y recordaba, hablando con uno de sus nietos, Francis Franco, que es bastante conocido dentro de la familia Franco, cuando yo dejé de ser persona. ¿Qué quiere decir? Que él, antes de la guerra, y se puede ver incluso en documentales, era un hombre jovial, un hombre que se relacionaba con amistades, que hablaba mucho, y cuando surge la guerra civil, de la cual es el principal protagonista, y el régimen posterior, es un hombre que cambia totalmente el carácter con el sentimiento de lo que había ocurrido. Llegó a decir a un ministro, a José Utrera Molina, hubiera dado la mitad de mi vida para que no hubiera ocurrido esa tragedia.
Por supuesto que como gobernante tuvo que tomar decisiones cruentas, incluso hasta llamadas crueles, muy difíciles de asumir. Mucha gente habla de las penas de muerte de Franco. Lo que no hablan es de las penas de muerte del bando soviético. Yo tengo una anécdota respecto a don Alfonso de Borbón-Dampierre, que estuvo casado con Carmencita Martínez Bordiú, nieta de Franco, ¿no? Entonces él era embajador de Suecia cuando Franco de alguna forma corrobora las penas de muerte al final de su gobierno respecto a terroristas asesinos de la ETA. Y hablaba don Alfonso que respecto a esas penas de muerte hubo una reacción internacional enorme, feroz, por parte de la izquierda, lógicamente, y demuestra esta anécdota, ¿no? Él estaba de embajador en Suecia y entonces hay una manifestación en contra de las penas de muerte de Franco, gritando Franco asesino, etcétera, etcétera, delante de la embajada española en Estocolmo. Y entonces don Alfonso, que era un hombre inteligente, dice a los manifestantes: ¿por qué ustedes no van a la embajada de la Unión Soviética cuando se han promulgado ahora mismo unas penas de muerte que se han realizado en el bando de la Unión Soviética? Pero, claro, lógicamente no es una cuestión de decir objetivamente sin apellidos la pena de muerte no ha lugar, la pena de muerte está mal. Es que el que emitía las penas de muerte era Franco. Como hemos dicho, y sin ánimo de ponerme a favor de un bando o de otro, lo que ocurre con la izquierda respecto a lo que llaman el genocidio israelí con los palestinos. Se manifiestan contra Palestina. ¿Por qué? Porque Israel está muy identificado con Estados Unidos, el gran enemigo que viene de la Guerra Fría de la Unión Soviética. No se manifiestan respecto a las atrocidades del heredero del mundo soviético, de la KGB, que es el asesino llamado Vladimir Putin. Continuamos. Sería muy largo y no sería propio solamente de un capítulo hablar de los años de gobierno de Franco, generalizados y resumidos en 40 años. Hay que decir que parte de una guerra civil, que parte de ese enfrentamiento de españoles, que resume, pero no es la cifra cierta, José María Gironella, el autor de la trilogía de la Guerra Civil, Los cipreses quieren Dios, 1 millón de muertos, ha estallado la paz, una trilogía novelística que surge en los años 40 del régimen de Franco, resume en 1 millón de muertos, como hemos dicho. 1 millón de muertos de ambos bandos, 1 millón de muertos en combate, 1 millón de muertos incluso hasta vivos y exiliados, en este caso del bando republicano perdedor. Si hubiera perdido el bando de Franco, pues habría habido los exiliados del bando de Franco. 1 millón de muertos que muchos de ellos, y desgraciadamente, y es deplorable, están todavía en las cunetas y tienen todo el derecho del mundo a recibir entierro civil o entierro religioso por parte de sus familiares. 1 millón de muertos que, como quiero explicar ahora, no solamente en combate, sino en la retaguardia nacional y en la retaguardia del otro bando. Personas perseguidas e incluso fusiladas al término de la guerra. Pero ¿al término de qué guerra? No hay sufrimiento civil, no hay represalias, no hay venganzas, no hay justicia, entre comillas. ¿Después de qué enfrentamiento? No lo hay. Nos ponemos, por ejemplo, a raíz del golpe de Estado bolchevique en la Revolución de 1917, las persecuciones sangrientas, brutales, a todo lo que no tenía nada que ver con el comunismo bolchevique. E incluso ese comunismo bolchevique también se traga a muchos de los que habían sido principales activistas de la revolución. Hemos hablado del caso de Trotsky y podríamos hablar que en los años 30, con el dominio y la dictadura de Stalin, prácticamente ya no existían revolucionarios que acompañaron a Lenin y al mismo Stalin en el momento histórico del que hemos hablado. Y en España, lógicamente, termina la guerra, pero no se puede pretender que haya olvido, que incluso haya perdón así a secas. A mí me hace gracia, si me permiten la expresión, cuando al final de la guerra civil, por el año 1938, en el bando republicano, se intenta llegar a un acuerdo de paz con Franco y con sus seguidores. Y se titula, como tiene 10 puntos, y se titula Paz, Piedad, Perdón.
Pero ¿cuándo piedad, perdón, por parte del bando republicano? Cuando saben que están perdiendo la guerra. Después de casi 3 años de enfrentamiento cruento, sangriento en retaguardia y en los frentes. Después de destrucciones igual. Después de la pérdida de toda la base económica de España, porque sabemos históricamente, y esto es irrebatible, que Juan Negrín, jefe del gobierno en ese momento, regala todo el oro del Banco de España a la Unión Soviética, principal colaborador con el bando republicano, para a cambio recibir armamento para la lucha cruenta con el otro bando. Entonces yo entiendo que es muy fácil decir, cuando uno ya está derrotado, cuando uno no tiene otra salida, bueno, vamos a emitir 10 puntos, vamos a poner 10 puntos de acuerdo para salir de la mejor forma posible de este enfrentamiento. Por otra parte, habría que ver si los damnificados por parte, en este caso, del bando republicano, estaban de acuerdo en ese momento de olvidar todo y pasar página con una España destruida totalmente y con un enfrentamiento ideológico que trascendía a lo español, iba incluso a Europa, y tenemos que ver que en septiembre del 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, haciendo un futurible, y esto es un argumento que defiende un autor argentino respecto a Franco, que estoy leyendo su libro ahora recientemente, ¿qué hubiera pasado si gana la República? Si gana la República, de principio, lo que pretendía el mismo Santiago Carrillo, que se enfrenta con su padre por firmar la paz, por acordar la paz, Venceslao Carrillo eternamente se enfrenta con su padre y se enemista con su padre, resulta que se hubiera hilado, si me permiten la expresión, unida la guerra civil con la Segunda Guerra Mundial, con la catástrofe enorme que hubiera supuesto para España, porque España ya estaba exhausta en todos los sentidos en el momento de abril de 1939 y no se podía meter, no es porque se lo dijera Franco a Hitler en Hendaya, no se podía meter en la continuidad de una guerra porque hubiera sido un desastre total. Por supuesto, el encuentro de Hendaya no hubiera existido, porque Hitler no se hubiera reunido con Azaña o con el mismo Juan Negrín. Hubiera sido totalmente impensable. Entonces, no habría habido ese encuentro, pero sí habría habido, lógicamente, la ocupación por parte de las fuerzas nazifascistas de España. Eso hubiera creado más horror, más enfrentamiento, más muertes y todos los demonios que suponen las guerras en su momento y en su continuidad. Las consecuencias de la guerra, ya decimos que siempre son horribles para ambos bandos, pero sobre todo para el bando vencido. Hasta tal punto que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una anécdota en cuanto a que Franco recibe en el Pardo, no recibe solamente a Eva Perón, porque la recibió en el Palacio del Pardo, su residencia, durante su visita oficial a España, pero recibe a 2 niñas austríacas de familias, no sé si exactamente del nazismo o de qué bando, pero 2 niñas que estaban pasando hambre en la Austria de posguerra, de después del año 1945. Y España, también hemos dicho bien claro, que a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil pasa hambre, pasa momentos muy difíciles, pasa momentos de autarquía económica, no porque Franco quisiera, sino porque se vio obligado por la situación internacional a posteriori de la guerra. Lo que también es muy fácil de decir y de comentar, y va un poco con la idiosincrasia y la forma de ser del ser humano, de los llamados humanos, resulta que cuando termina la guerra la gana Franco. Lógicamente la enemistad del bando republicano, comunista, etcétera, etcétera, es mortal, es eterna, sobre todo la actitud del comunismo que vamos a comentar brevemente. Pero es que también muchos de los que eran, o algunos de los que estaban con el bando de Franco, le vienen a decir, sobre todo a raíz de 1945, que se retire, que se marche y que deje vía a una supuesta democracia con un país que no estaba, una nación que no estaba preparada en ningún sentido para la democracia. Porque hay un punto fundamental para que exista una democracia más o menos legal, positiva y más o menos real, ¿no? Es tener una base de un pueblo que esté preparado económicamente y socialmente para la democracia. ¿Estaba preparada España para una democracia parecida a la de la República, con una monarquía? Porque los monárquicos, a raíz del término de la Guerra Civil, intentan recuperar el poder y que vuelva el rey Alfonso XIII o su hijo siguiente en la dinastía, don Juan de Borbón.
O sea, dicen, nos has lavado la casa, nos has pintado la casa, ahora te retiras, te vas, y nosotros continuamos y nos metemos en los mismos defectos originarios de la guerra. ¿Me entiendes? ¿Qué se hubiera dicho de Franco a raíz de retirarse en ese momento? Hubiera ya, si hablamos físicamente, podido pervivir en algún sentido. No, en ningún sentido, por supuesto. Pero es que se hubiera dicho que había sido un dictador cruel, un asesino, que había sido el regidor, el responsable fundamental de una guerra fratricida, cosa que no comento ni aprecio en un sentido afirmativo o negativo. Entonces Franco, a posteriori de la guerra civil, es cuando realiza su labor conforme, lógicamente, a los principios de la guerra. E intentando de alguna forma familiarizar a todos los que le acompañaron en la victoria. Ahí están los monárquicos alfonsinos, están los monárquicos carlistas, partidarios de Don Carlos, principalmente los tercios navarros, pero también el tercio de Montserrat de Cataluña y otros tercios de Aragón, que acompañan con sus boinas rojas en el triunfo bélico de la guerra. Están genéricamente los católicos de ese momento, que eran preconciliares y que de alguna forma se unen totalmente a Franco en el aplauso y en la veneración y en el acompañamiento, porque él los había salvado, Y aquí hay una apreciación. La Iglesia española, saben que tiene dos momentos generales. En el preconcilio, una iglesia que está con Franco, los obispos, los cardenales, el nuncio, los sacerdotes, y luego, después del concilio, una iglesia que incluso se enemista con el régimen de Franco. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de esa iglesia posterior a la Guerra Civil Española, que recibe bajo palio como el ungido del Señor, como de alguna forma no el rey, pero el regente de la tradición monárquica española, a Francisco Franco. Están los obispos acompañándolo y jerarquías del movimiento con el brazo en alto, que venía del cara al sol y de la falange como símbolo exterior, ¿no? Entonces, esta España va a cambiar totalmente a raíz del Concilio Vaticano II, y va a ser principalmente uno de los motivos de preocupación de Franco y de no entender, porque Franco entendía muy bien que sus enemigos históricos tuvieran una continuidad de enemistad y de lucha contra él. Pero lo que no entendía es que a los que había de alguna forma salvado se pongan de alguna forma en contra de su persona. Como hemos hablado, la persecución religiosa que ocurre durante la República, que ocurrió incluso en el siglo XIX, y hemos hablado en el siglo XX, en 1909, de la Semana Trágica de Barcelona. Entonces, Franco es un hombre que de alguna forma salva vitalmente a la Iglesia Católica, que iba a ser destruida, quemada, masacrada y asesinada, como se demostró. Como se demostró claramente. Yo voy a hacer una referencia a un autor de origen valenciano, no palentino, sino valenciano, que ha escrito sobre el martirologio español, sobre la persecución religiosa, que creo que vive todavía en el Colegio Español de Roma, y se llama Vicente Cárcel Ortiz. Y habla de alguna forma intentando, después del concilio, justificar la ayuda de la Iglesia Católica a Franco, diciendo que cuando uno se está ahogando y saca la mano, no se pregunta quién toma la mano, se pregunta que tiene que salvarse. Yo mismo he defendido el argumento con obispos españoles actuales, con cartas que mandé a raíz del intento cumplido de sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco. He defendido y argumentado, sin ningún interés de hacer hagiografía ni partidismo, los motivos por los cuales la Iglesia debía haber defendido a Franco o debe defender a Franco. Y entre otros motivos, como he dicho personalmente a más de un obispo, ustedes le deben la vida, así dicho. Pero vamos a continuar en cuanto a no en cuanto a la gente o los grupos sociales que le deben algo a Franco, sino a continuar en la dinámica de su régimen autoritario y personal.
Entonces, a raíz de la guerra, como hemos dicho, Franco se encuentra con una España destrozada en infraestructuras, con continuadas sequías, con hambre ya en los dos bandos, ¿no? Y como he comentado también reiteradamente, y en un capítulo entero, hay que agradecer la ayuda de Perón y de Evita. Estamos en el año 47. Se dice que hasta que llegan los años 50, España vive una situación de dificultad económica enorme, pero también una situación de una continuidad de reconstrucción. Y ahí tenemos, por ejemplo, a partir del año 40, la ley que se llama de regiones devastadas, la reconstrucción de poblaciones enteras, y otras muchas leyes que hemos comentado inicialmente que van intentando favorecer al pueblo, no denostar, no ir en contra del pueblo y del obrero. Hemos hablado de las leyes sociales que preferentemente dirige e influye el ministro Girón de Velasco, ¿no? Hasta los años 50 se puede decir genéricamente que España no empieza a despuntar, pero no por la realidad misma de España, sino también por la actitud de naciones extranjeras. En los años 50 surge, bueno, ya había surgido previamente, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Curiosamente, yo he vivido en la Unión Soviética y, como les he comentado, he dado conferencias incluso sobre Francisco Franco en ámbitos muy importantes durante la perestroika, sobre los años más o menos 90 del pasado siglo, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha resultado curioso, y no es el motivo de estas disertaciones en la Segunda Guerra Mundial, es que la Guerra Mundial surge en septiembre de 1939, pero a raíz de la ocupación de Polonia. Pero la ocupación de Polonia en un principio no es total por parte del Reich alemán, sino que se reparten mediante un protocolo secreto, Ribbentrop-Molotov, los acuerdos secretos de Ribbentrop-Molotov, que de alguna forma noquean a los comunistas y a los soviéticos del mundo, porque dicen, pero ¿cómo la Unión Soviética puede llegar a acuerdos con el Reich alemán? Es curioso, ¿no? Entonces llegan a un protocolo secreto en la inmediatez del septiembre del 39 y se reparten Polonia, mitad prácticamente, la Unión Soviética y el Reich alemán. Luego, si seguimos la dinámica histórica de la Segunda Guerra Mundial, vemos que la Unión Soviética no ataca al Reich alemán, no se enemista con el Reich alemán, es el Reich alemán, el tercer Reich alemán hitleriano, el que ataca a la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética, de alguna forma, se convierte en aliada del bando de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que se incorpora a la guerra. Y gracias a ese bando, gracias a la ley de préstamos y arriendos que se llama, gracias a la ayuda y comunicación directa de afectos e interés bélico, gracias a ahí la Unión Soviética se incorpora a ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero volvemos a decir, cuando yo vivía en la Rusia, digamos, postsoviética, todo el mundo argumentaba y decía que el hitlerismo cae por la Unión Soviética. No, señor, el hitlerismo en gran parte cae, sí, hay que tener en cuenta la heroicidad defensiva del pueblo ruso e incluso del pueblo ucraniano y otras nacionalidades, pero principalmente se gana la guerra por la intervención de Estados Unidos. El potencial bélico de Estados Unidos, aviones y demás, era increíble, no digamos ya cuando llega a tener la bomba atómica, mucho antes que la Unión Soviética, que la tiene por el espionaje de un matrimonio, en este caso de origen judío, en Estados Unidos, que se llamaban el matrimonio Rosenberg, que son condenados a muerte por crimen de traición de lesa patria, porque suministraron los fundamentos principales de la bomba atómica a la Unión Soviética. O sea, que la Unión Soviética no descubre ninguna bomba atómica. Quien la descubre, con judíos muy eminentes y muy listos, como Einstein y Oppenheimer, es el que la inventa. Los que la inventa, mejor que el descubrimiento, que no estamos hablando de descubrimiento, son los estadounidenses con la aportación científica de Einstein y Oppenheimer, entre otros. Y continuamos. Franco se ve en la geopolítica mundial y cuando llegan los años 50 va a celebrar los acuerdos con Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa geopolíticamente que en Occidente haya un bastión
que defienda la lucha genérica contra el mundo comunista. O sea, el mundo se divide fundamentalmente en dos partes: el comunismo, con el telón de acero y el muro de Berlín, que ellos mismos construyen, no lo construyen los occidentales, y la parte, digamos, capitalista liderada por Estados Unidos, y Franco se hace amigo de Estados Unidos, permite las bases militares. ¡Qué horror en el momento! Bases militares. Y luego, cuando viene la transición, unirnos a la OTAN. Y ahora estamos tan contentos de pertenecer a la OTAN. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos en la OTAN, somos vencidos en un par de semanas por cualquier nación, incluso por Marruecos. Esta es la situación actual de la España actual, ¿no? Ahí Franco recibe 60.000 millones de pesetas de la época y de alguna forma le sirve como plataforma para la dinámica de positividad y de continuidad favorable económica de España, que se va a demostrar sobre todo en los años 60. ¿Y cómo se va a demostrar? Con la planificación industrial que se hace por los gobiernos, que no son propiamente los gobiernos de los años 60, fanatistas o fascistas, como se puede generalizar, sino que son gobiernos tecnócratas, llamados tecnócratas, con gente de primera de las universidades, con personas muy preparadas, como los apellidos ministros como López Bravo, López Rodó, José Utrera Molina y tantos ministros que están con Franco y que coadyuvan y colaboran con Franco en cuanto al crecimiento de España. Un crecimiento que se detalla entre el año 1960 y hasta la crisis económica mundial del 73 en una dinámica anual del 7% o el 8% del Producto Interior Bruto. O sea, una continuidad de crecimiento imparable que no tiene comparación con lo que puede ocurrir hoy en día. El régimen de Franco va creando poco a poco una clase media. Poco a poco se supera el analfabetismo que venía de la época de la monarquía, que se intentó superar en los breves años de la República, pero que Franco lucha contra el mismo. Nunca ha habido una generación que, respecto a la de los 60, anterior a los 60, que haya podido acudir a la universidad. Se crean las universidades llamadas laborales de formación profesional. Se crean más de 3 millones de viviendas subvencionadas. Existía el Ministerio de la Vivienda, que de alguna forma subvencionaba esas viviendas que se llamaban de protección oficial para la gente que no podía acceder a una vivienda fácilmente. Por otro lado, el mismo régimen de Franco de alguna forma patrocina el turismo que viene del exterior, pero también turismo del interior. Hasta tal punto se llega en los años 70 que había muchas personas, y hoy en día el problema de la vivienda es horrible, sobre todo para los jóvenes, pero muchas personas de clase media, que es la que crea Franco, que tenían una vivienda propia en su ciudad donde trabajaban profesionalmente y una vivienda secundaria en la costa. Se pasa de la alpargata al zapato, se generaliza. Se pasa de la bicicleta al coche popular. Antes de Franco nada más tenían el coche o el carro, como dicen aquí, personas que tenían un nivel económico muy alto. Económicamente hay un aumento en lo positivo que nunca hubo en la historia de España. Pero, ¿qué ocurre? Franco va envejeciendo, se va haciendo mayor y entonces él es un hombre previsor, es un hombre que cuida de España siempre hasta el momento de su muerte y entonces tiene que dejar un heredero. Y nombra heredero a don Juan Carlos sin seguir la línea de sucesión correcta que hubiera sido don Juan, quien era un liberal y un hombre que se postula en cartas en relación epistolar con Franco, e incluso en lo personal como un hombre liberal contrario a lo que eran los principios del movimiento de Franco. Y Franco cree en el príncipe don Juan Carlos, al que lo trata como un hijo. Y esto no lo digo yo, ni lo dice Franco. Lo acaba de decir en unas memorias que se van a publicar el mismo don Juan Carlos I respecto a la relación que tuvo con Franco. Y habla positivamente de su relación y así, entre comillas, viene a decir que lo trataba como a un hijo y que a él le debe, a Franco le debe, no a la democracia, le debe la jefatura del Estado. Y el rey, a partir del 20 de noviembre del 75, hereda todos los poderes de Franco, pero va a tomar una decisión que es contraria a ese juramento de los principios del movimiento, a ese juramento de la esencia del franquismo, y da lugar a la transición democrática y da lugar a la democracia. El régimen de Franco, como hemos dicho, al final de su gobierno, tiene problemas con los universitarios,
con los universitarios que en muchas ocasiones son hijos de los que genéricamente habían ganado la guerra. Tiene problemas con el mismo Papa Pablo VI y con la jerarquía de la Iglesia y con los eclesiásticos que conforme al concilio crean una Iglesia mucho más social que lo que era la Iglesia de la época de Franco, porque el mismo Franco, yo tengo una anécdota que como católico lógicamente realizaba acciones personales y me contaba una persona determinada a la que conozco, franquista, dentro del ámbito franquista, pero que trabajaba en el Banco de Bilbao de España, un banco que también existe aquí, no sé si directamente conectado, pero existe aquí en Buenos Aires, el Banco Bilbao Vizcaya, y me decía que el Franco tenía una serie de sueldos más o menos remunerativos conforme a sus cargos. Él era el jefe del Estado, capitán general de los 3 ejércitos, tenía la laureada que era remunerada, digamos que tenía una asignación mensual y otros sueldos que no necesitaba en general. Entonces uno de sus sueldos siempre lo aportaba, pero lo aportaba a un convento de monjas de clausura, no lo aportaba a necesidades sociales, pero sí realizaba una acción social permitiendo las obras sociales de su régimen que hemos resumido en anterior capítulo. Pero ya digo que Franco se encuentra con esos problemas. Se encontró siempre con un enemigo que venía incluso de la época de la República, que es el comunismo internacional. El comunismo internacional considera que había terminado la guerra, en contra al deseo de los líderes comunistas que hubieran querido la continuidad de la guerra hasta llegar al principio de la Segunda Guerra Mundial, pero después del triunfo de Franco siguen luchando contra él. ¿Y cómo luchan contra el régimen de Franco? Pues de formas muy diferentes, pero siempre intentando derribarlo. El comunismo tiene una frase que es muy genérica, pero que se identifica con su acción en la tierra, ¿no? Y dice que el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir? Que lo que es un fin, que es bueno y excelente para ellos, el paraíso en la tierra de los trabajadores, proletarios del mundo, no tenéis nada que perder y mucho que ganar, que decía Lenin, hay que utilizar todas las maniobras sanguinarias a nivel de inteligencia, a nivel de introducirse en ámbitos diferentes a ellos, todas las maniobras para conseguir ese fin en cuanto a imponer la dictadura del proletariado. Entonces, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo va a seguir luchando contra Franco. ¿Y de qué forma al fin de la Segunda Guerra Mundial? Pues con un grupo de guerrilleros que habían salido a Francia, pero que intentan luego entrar en lucha bélica en España, sobre todo por el Valle de Arán, en la zona de Aragón, y que se llaman genéricamente aquí, en esta revista en la que he escrito más de una vez, que se llama Historia y Vida, se llaman genéricamente los maquis o maquis. ¿De dónde viene la palabra maquis o maquis? Viene del corso, de Córcega, de donde nació Napoleón, del idioma corso, y significa montaña, más bien montaña baja. Entonces, ¿por qué les llaman maquis? Porque se introducen en el ámbito, lógicamente, no directamente en las ciudades, sino en el ámbito del campo, de las montañas, y de forma bélica, estamos repitiendo, no de una forma de difusión dialéctica, no, bélica, o sea, a matar al contrario, se introducen en España, pero son repelidos durante varios años es esta lucha, fundamentalmente por el ejército y por la Guardia Civil. Por ejemplo, mi padre, que era oficial del ejército, porque era de la milicia universitaria, resulta que durante su ejercicio militar estuvo destinado a la frontera vasca, a la frontera de Inchaurrondo, y estuvo luchando contra los maquis que intentaban asentarse en esa parte del norte de España. Permítanme esta referencia que puede ser personal. Vuelvo a decir, el comunismo continúa en la lucha contra Franco. Como no consigue triunfar con la lucha bélica en ese momento de 1945 y 1955, sigue una nueva estrategia, y esta estrategia recomendada por el mismo Stalin,
al señor Santiago Carrillo, del que hemos hablado, y a la famosa pasionaria, la política femenina representativa como nadie del ámbito del comunismo, ¿no? Y les viene a decir que la nueva táctica es introducirse en las instituciones. ¿Qué quiere decir? Franco dominaba con su régimen político y su forma de ver la vida y la realidad histórica de España, todo el entorno geográfico de España. Entonces lo que hay que hacer es, representantes del comunismo, meterse en el sindicato vertical, que era el sindicato único, en las instituciones y sobre todo en el ámbito del mundo obrero, para intentar desde dentro dinamitar el régimen. Y de alguna forma son la fuerza más importante, incluso en el ámbito de la universidad, que de una forma táctica lucha contra Franco en los años de su gobierno. Pero ese comunismo, cuando llega la transición a la democracia y sobre todo en las elecciones, se da cuenta que su realidad política es mínima. Pero sí va a ser el movimiento fundamental de las fuerzas de izquierda que va a intentar erosionar el régimen de Franco y que en parte lo consigue, pero también con el apoyo de la situación internacional que se define no solamente en lo religioso con el Concilio Vaticano II, sino el famoso mayo del 68 en París y otras revoluciones como la Revolución Cubana, que tiene una importancia fundamental, pero más bien en el territorio donde nos encontramos, ¿no? Y continuamos la disertación resumiendo mucho, lógicamente, porque intento en este capítulo situarnos no solamente en la España de España, en la España de Franco, sino también en la España de la transición, y decir y defender lo que fue la transición democrática. La transición democrática a la democracia la lidera el rey Juan Carlos I, pero no había sido nombrado ni había sido protegido y defendido para esa realidad. Había sido nombrado, se entendía, para una continuidad del régimen de Franco y los principios del régimen de Franco. Él no lo hace, pero él no lo hace acompañado precisamente por representantes del régimen de Franco. Curiosamente, Adolfo Suárez, primer presidente de pleno, digamos, de la democracia, que crea la UCD, la Unión de Centros Democráticos, es un hombre que proviene del falangismo, es un hombre que había cantado el cara al sol. Se decía a posteriori, cuando la transición, por parte de los grupos franquistas, y hemos hablado de Blas Pillar, que lideró la Fuerza Nueva, Suárez, cabrón, tú también cantaste el cara al sol, o sea, el himno falangista. Pero va a ser un hombre que se va a presentar como demócrata y va a dar lugar en el tránsito de los años de la transición a la democracia, prácticamente hasta el golpe de Tejero, el intento de golpe de Estado de Tejero en favor del franquismo, va a dar lugar a la democracia, la plena democracia, incluso admitiendo el Partido Comunista, que era el oprobio y la negación total respecto al régimen franquista. En los últimos años de Franco, a partir de los años 60, también surge un movimiento terrorista cruento que se llama la ETA, que intenta la independencia, pero la independencia con un régimen izquierdista, con una dictadura izquierdista de la zona de España que ellos llaman Euskadi, se llama el País Vasco. Y ese régimen sanguinario por parte de los etarras, llamados así, no solamente tiene una continuidad o un intento de justificación para derribar el régimen de Franco, que no era preferentemente la justificación, sino también sigue asesinando durante muchos años y durante la llamada democracia española. ¿Qué ocurre respecto a Franco? Que es lo que tenemos, digamos, que resumir con motivo del título genérico de estas intervenciones. Yo recuerdo que mi experiencia personal, como un joven de los años 60, nacido en el año 61, conoce personalmente el posfranquismo. Y me doy cuenta de lo que ocurría en época de Franco, de las adhesiones que tenía Franco, de los seguidores de Franco y de muchos de esos seguidores que, cuando viene la democracia, se definen demócratas de toda la vida. Caso, por ejemplo, de Manuel Fraga Iribarne, que fue, como hemos dicho, ministro de Información y Turismo y que tiene fotografías cantando el cara al sol con el brazo en alto y luego se va a presentar como el líder de la derecha, digamos, democrática de España. Cuando muere Franco,
yo recuerdo viendo en la televisión, entonces en blanco y negro, que va a haber verdaderas colas de gente. Aquí colas tiene otra acepción, verdaderas filas enormes de gente, se calcula más de 300.000 personas que van a visitar la tumba. Y cuando yo lo vi en blanco y negro, vi las adhesiones de esas personas levantando el brazo delante de la tumba, llorando, poniéndose de rodillas. Esto está filmado en lo que se llamaba el Nodo Español. Esto es una realidad, no es hablar ni en positivo ni en negativo, no es intentar hacer desdoro de los muertos, de tantos muertos que hubo también en el bando, digamos, contrario, en el bando republicano, con responsabilidad de Franco, directa o indirecta, hay que reconocerlo también. No es eso, es de alguna forma intentar con la oratoria trasladar la visión de lo que ocurre. Cuando muere Franco, lo que sí que se decía es que era necesario un cambio porque el interés de España era entrar en lo que se llamaba el mercado común europeo, actualmente Comunidad Europea a la que pertenecemos. España tenía ese anhelo, ese deseo, y con Franco no se podía, porque Franco seguía siendo considerado no especialmente jefe de Estado democrático. Luego, como he comentado hace un momento, entramos en la Comunidad Europea, cuestión que sí hay que reconocer que es un éxito más en cuanto a la evolución económica y social positiva de España. Otro hito importante, hemos dicho, es permitir las bases norteamericanas y recibir esa importante ayuda del momento de 60.000 millones de euros, ¿no? También yo recuerdo, y mucho más adelante en el tiempo, el tránsito de lo que se llama la democracia, que había incluso un anuncio en la televisión española, que hoy en día no se podría poner ese anuncio porque se lanzarían como locos los demócratas, digamos, entre comillas, que dominan el ente público y demás, un anuncio en el cual salía un hombre de pueblo, un hombre más bien de Castilla y León, que es como hemos dicho, mi región, mi autonomía, y estaba pensando ese hombre qué coche comprar, qué carro comprar, uno u otro, y entonces dice el hombre, ¿y Franco qué opinaría? ¿Por qué? Porque Franco, sobre todo en los años centrales de su gobierno, era un referente en cuanto a qué debe hacer una persona. Tenía tal valor moral que era un referente importantísimo en lo positivo de las decisiones que podía tomar una persona, en este caso comprar un coche, ¿no? Hoy en día eso sería impensable, sería totalmente fuera de lugar, sería motivo de juicio e incluso de cárcel o de una multa. Así cantidad de cosas que ocurren en el momento actual al que estamos llegando, ¿no? Yo me acuerdo ahora como muy reciente, que entre los muchos taxis que he tomado en mi devenir aquí en Buenos Aires, en Argentina, los taxistas aquí son muy comunicativos, muy locuaces. Cada uno opina de la forma más positiva respecto a Milei, de la forma más negativa, totalmente negativa respecto a Milei, de esto, del otro y del otro. Entonces un taxista me dice, ¿usted es de origen español? Sí, yo soy de España y tal. ¡Uy! Pues le voy a decir, mi abuelo era español. Dice, medía 1,90 m y bueno, se ataba el pantalón con un cinto y se sujetaba bien lo que es la cintura para arriba. Bueno, era un hombre pues muy charachero y demás. Dice, le voy a decir, él siempre hacía alarde del origen español. Digo, bien. Dice, y le voy a comentar otra cosa que no le va a gustar de España. Digo, bueno, pues dígame. Dice, bueno, mi abuelo era franquista, era de Franco, que no podía nadie hablar mal de Franco delante de él, porque para él Franco era todo lo positivo que podía haber. Digo, ¿y cómo usted me dice eso? Yo me hago el tonto en ese momento. Y me di cuenta de lo que hoy en día se dice genéricamente, se recibe en cuanto a información, ¿no? Y la información que se recibe hoy en día es que Franco, hay que decir que era un dictador, que era sanguinario, que no tenía ningún valor positivo. Eso dice poco del que defiende ese planteamiento y dice poco de democrático incluso, ¿no? Porque yo debo reconocer en mi devenir de mis 64 años de vida que nadie, y más en una labor política, nadie es perfecto en ningún sentido. Nadie deja de tener actitudes negativas o totalmente negativas, pero lo que no se puede hacer es a un grupo determinado, a una persona determinada, negativizarla totalmente. Eso es lo más contrario a la democracia. Por ejemplo, y valga el ejemplo, cuando se dice
los antisemitas hablan de los judíos genéricamente y dicen, porque los judíos hay que matarlos, porque los judíos son los causantes de todas las crisis económicas, los judíos son los causantes de todos los problemas. Y hacen la generalización total. ¿Eso a qué da lugar? Al genocidio. Porque si no hay ningún judío que se salva en cuanto a lo malo, pues todos son motivo de ser asesinados, incluso a los hijos de los judíos, los niños de los judíos del momento, porque cuando lleguen a mayores pueden seguir cometiendo latrocinios, ser motivos de guerras, etc. No se puede generalizar de respecto a ninguna persona ni respecto a ningún grupo humano. Entonces, esta anécdota no significa lo que ocurre hoy en día en la España del momento. Lo que ocurre cuando ves todos los medios de comunicación, y más en este mes que entra de noviembre, que se cumplen los 50 años de Franco. El gobierno está gastándose fortunas en cuanto a personas que consideran ellos dignas de hablar, pero que tienen que decir todo lo negativo del dictador Franco. Franco es el dictador por antonomasia. Franco es un dictador que murió hace 50 años. Ellos no hablan de los dictadores modernos del momento de hoy en día. El dictador Maduro, el dictador de Nicaragua, el dictador cubano, el dictador de China, y así tantos y tantos. Porque no hablan fundamentalmente, porque claro, son dictadores del bando de izquierdas y no se puede hablar de ellos de esa forma tan peyorativa. Incluso hoy en día se utiliza la palabra fascismo y todo el mundo que es contrario a estas ideas centrales de izquierdas que defienden el aborto, que defienden las manifestaciones gays, que defienden tantos valores que consideran ellos innegociables en ningún sentido, son fascistas. Como hemos dicho en anterior colaboración, Netanyahu es fascista. Pero Netanyahu es judío y el fascismo antes de la Segunda Guerra Mundial era el régimen más abyecto y más ignominioso que perseguía cruentamente y sanguinariamente a los judíos. Entonces hoy en día el fascismo es lo peyorativo por excelencia. Toda la persona mala, toda la persona sanguinaria, toda la persona que no defiende los valores entre comillas que defienden ellos es fascista. Por supuesto, yo en mi enumeración de argumentos soy un protofascista, un prefascista y un postfascista, porque también existen en todos los sentidos. Cosa que me importa muy poco porque, vuelvo a decir, mi interés en estas comunicaciones es un interés altruista en defensa de presentar argumentos que pueden ser rebatibles, que estoy abierto a que me los rebatan respetuosamente e incluso a reconocer mi error en el argumento. Y por supuesto con una intencionalidad de verdadera paz, de verdadero entendimiento, que es lo que debería haber ocurrido en España, en la España de la transición democrática y de la llamada democracia de hoy en día. Cosa que hoy en día entiendo que no existe. Estamos, y dicho por muchos autores, en un proceso guerra civilista. Estamos en un proceso cada vez más bélico y más de encuentro entre diferentes posturas. Y principalmente entiendo porque la postura llamada izquierdista es la que dice, tú sales en la fotografía si tú estás totalmente de acuerdo con mi argumento básico, aunque Franco era un dictador deleznable, etcétera, etcétera, puntos suspensivos. Si tú dices lo más mínimo en favor de Franco, no sales en la foto. Existe un escritor que tiene un libro muy bueno, que procede del terrorismo comunista, de los Grapo que existían en España, con la ETA matando también, ¿no? Pero que de alguna forma argumenta en cuanto a la veracidad y en cuanto a la objetividad de lo que supuso la Guerra Civil Española y el franquismo. Se llama Luis Pío Moa. Tiene un libro fundamental que se llama Los mitos de la Guerra Civil, que va ya por la 40ª edición. Es muy difícil en España conseguir una 40ª edición de libros. Estaba comentando la figura del escritor Luis Pío Moa, ¿no? Hace ya bastantes años que fue a la televisión pública española. No recuerdo qué gobierno gobernaba en España, si era propiamente la izquierda o la derecha, pero esto es secundario. Y entonces tuvo una entrevista y argumentó sobre su libro Los mitos de la Guerra Civil. Un libro que defiende objetivamente las causas, las consecuencias de la Guerra Civil. Él no es un escritor propiamente franquista, ni propiamente católico cristiano,
pero es un hombre que intenta con bases documentales y objetivamente hablar sobre ese periodo histórico, ¿no? Entonces él se definió sobre ese periodo histórico y a raíz de los comentarios que hizo con el entrevistador no volvió a aparecer en la iglesia, en la televisión española, en la televisión pública, en cualquier televisión con cualquier subvención del Estado. Y tendría que poner, pero muchísimos ejemplos, incluso ejemplos personales por mi parte, en cuanto a mi devenir como conferenciante. Yo pronuncié una conferencia hace unos años, más recientes que la intervención de Pío Moa, en Madrid, en la Casa Regional de Palencia de Madrid, de la que fui director de actividades culturales y vicepresidente de la misma, en un momento determinado. Y pronuncié una conferencia que, como otras que organicé, que coordiné o que yo personalmente ofrecía, entendí que tenía una relación directa con Palencia, porque se titulaba Franco en Palencia, Franco en la historia. Hablaba de las visitas realizadas por Franco a Palencia, documentadas totalmente por el nodo, por fotografías, incluso tengo una colección personal, en cuanto a también refiriendo las inauguraciones que hizo de las casas del hogar, que fueron unas viviendas sociales para los pobres, en su momento la inauguración del colegio de huérfanos de ferroviarios, la inauguración del plan de tierra de campos. Diserté esa conferencia en Madrid y en ese ámbito del que hemos hablado, en la que era nuestra sede social, ¿no? Bueno, puedo decir que fue tan increíble la reacción de los medios provinciales contra la iniciativa por parte del presidente del momento de la casa y por parte mía, que inclusive llegaron al insulto personal por atreverme a dar una conferencia en la cual, de alguna forma, hablaba de hechos objetivos como la positividad de esas inauguraciones de las que hablaba. Incluso me mandaron una espía, no digo más, me mandaron una espía para que informara por si había sido en su momento motivo de delito realizar esas afirmaciones en un ámbito público y en un ámbito, en ese caso, realizado a mi pequeña provincia, Palencia. Y así cantidad de anécdotas puedo aumentar. Lo que va a ocurrir en este mes de noviembre, bueno, eso va a ser increíble, va a ser una verdadera persecución, porque vuelvo a decir, no se ha roto el espíritu de la transición, el espíritu de la democracia, de llegar a la reconciliación de los españoles a partir de la muerte de Franco, reconociendo por ambos bandos realidades positivas y realidades negativas, cosas afirmativas y errores en el devenir, reconociendo muchas cosas y subsanando muchas cosas, como el mismo abandono de los represaliados republicanos. Se ha roto totalmente ese espíritu y volvemos a decir, nos encontramos en cuanto a una memoria que llamo yo con Alzheimer, memoria ni histórica ni democrática en ningún sentido, pero memoria que quiere argumentar diciendo genéricamente que todo lo malo fue el franquismo en todos los sentidos y todo lo bueno fue la misma República Española. Ese es el momento actual que vivimos, que es un momento hasta peligroso para la gente que se atreve a dar un argumento histórico, un argumento con intención veraz, hasta peligroso, lo digo así bien claro. Y continuamos. Sí que hay que reconocer que la democracia, y sobre todo respecto a la entrada en la Comunidad Europea por parte de España, ha supuesto a nivel general un reconocimiento de situaciones económicas positivas para los españoles. Quiero decir que como se vive hoy en día en España, en lo económico, y no analizo de dónde viene esa prosperidad y por qué viene, no analizo lo que fue respecto, por ejemplo, a la época del socialista Felipe González, la destrucción de todo el tejido industrial español, el endeudamiento de la nación, hasta tales puntos que mucha gente dice que tenemos tal endeudamiento internacional que llegará a la generación de los nietos y bisnietos nuestros para poder recuperarlo. Pero sí, hay una realidad positiva económica en lo que se ve en el devenir a nivel general de la nación, pero hay que ver de dónde viene. En cambio, el régimen de Franco generalmente no se endeudaba, y me recuerdo una frase
el que salió en una televisión. Estaba yo veraneando con mis padres en un lugar de la costa y decía así el telediario: se ha equilibrado la balanza de pagos, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones, con los ingresos por turismo, que fueron muy importantes en la década de los 60, como también los ingresos que venían de la emigración fundamentalmente de españoles a Alemania. Esto hay que reconocerlo, pero ¿hasta cuándo va a durar esa efervescencia económica? Ese es el problema y la incógnita. La España de hoy en día tiene una serie de referentes, como hemos hablado, políticos, sociales, pero también artísticos. Por ejemplo, aquí tenemos, y lo puedes situar perfectamente, por eso hemos venido a esta magnífica cafetería ibérica, a Joan Manuel Serrat, el famoso cantante de origen catalán, que es un referente maravilloso en la cultura musical de España y muy querido junto a Joaquín Sabina en Argentina. Hasta hace poco ya él se ha ido retirando en cuanto a sus canciones, sus actuaciones, llenaba todos los paraninfos de Buenos Aires y tiene una canción emblemática que se llama Mediterráneo. Hemos dicho que es de origen catalán y es un hombre que actualmente defiende una Cataluña, pero una Cataluña integrada en España, y que en ningún sentido estuvo de acuerdo con el reciente, de hace unos años, intento de golpe de Estado secesionista de Cataluña con los impresentables de la Generalitat catalana y fundamentalmente los partidos separatistas. Entonces es un referente internacional, incluso casado con una peruana, no sé si lo sabéis. Y seguidamente tenemos a un famoso cantante de ópera que se llama... Es un cantante de ópera de origen mexicano, Plácido Domingo, exactamente. Veo que mi colaborador entiende de música a nivel internacional. Plácido Domingo, yo lo conocí en la entrada del Hotel Alvear, cuando vino a cantar ópera aquí en Buenos Aires, y es un referente universal del mundo, digamos, hispano. Y arriba tenemos a Pedro Almodóvar, que es el director por antonomasia, famoso, con muchísimos premios de España, y quien representa un poco la cinematografía actual como el director, como he dicho, más popular, más internacional, más reconocido, sobre todo en el mundo de Francia. Es homosexual y es de izquierdas, lo cual siempre fue un tabú, y un tabú muy especial para el ámbito, digamos, católico, español, del franquismo, y también para otros ámbitos llamados genéricamente fascistas. La homosexualidad es digna de la Inquisición, entre otras cosas, ¿no? Pero es curioso que muchos de estos movimientos que fundamentan un principio básico en la lucha contra la homosexualidad han tenido integristas de ellos homosexuales. Y vamos a poner un caso como el hitlerismo alemán. El hitlerismo alemán se basó inicialmente en la lucha por el poder por un grupo de tropas que se llamaban la Sturmabteilung, la SA, y la SA tenía un líder que se llamaba Erroen. Erroen era homosexual y fue asesinado, como saben ustedes, por los mismos nazis, o sea, dentro del ámbito de los mismos nazis, en lo que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos. Y era el principal líder que sustentó al nazismo, que elevó al nazismo al poder con ese grupo que era paramilitar y que era una potencia bélica enorme, sobre todo en la lucha por el poder del hitlerismo, ¿no? Y así también podríamos hacer alguna mención dentro del ámbito franquista. Yo conseguí una revista en Perú que entrevistaba a Francis Franco, uno de los nietos preferidos de Franco, y le hablaban de la homosexualidad y el régimen de su abuelo, y comentó, dice, no eran tan contrarios porque mi abuelo, llegó a tener un ministro que le gustaban los hombres y lo mantuvo. Algo así es lo que responde en la entrevista. Pero volvemos, este es un poco el referente de hoy en día, de la España de hoy en día, que tiene la vigencia en cuanto a nivel social, económico, popularidad y el apadrinamiento del régimen, digamos, si me permiten. Y continuamos viendo referentes muy principales. Bueno, aquí tenemos a Penélope Cruz,
que es una actriz internacional a la cual yo conocí en Madrid y que es una magnífica artista, una magnífica actriz y que representa también el momento artístico social de España. Y Javier Bardem, su esposo, que pertenece a una familia comunista, a una familia de origen comunista, un tío suyo, un tío carnal, Juan Antonio Bardem, fue un magnífico director durante la época de Franco, quien a pesar de la censura consiguió dirigir y presentar películas muy importantes. Hay una película que se llama Calle Mayor, que en principio se inició en mi ciudad natal, Palencia, pero como Juan Antonio Bardem, por sus ideas y la difusión de sus ideas, tenía una orden de alejamiento de determinados kilómetros de Madrid, se tuvo que ir a otra ciudad que estaba, digamos, más lejos de Madrid para culminar la película porque le prohibieron grabar en Palencia, que estaba y está a 240 kilómetros de Madrid, más o menos. Y vamos a ir terminando las referencias a artistas también, y en este caso un artista internacional que no es actual, pero que es internacionalmente conocido e internacionalmente todo el mundo sabe, en Argentina, en Rusia, en Austria, en Alemania, quién era Salvador Dalí. Bueno, Salvador Dalí era catalán, y lo que es una ofensa, no una ofrenda, sino una ofensa total por parte de los que se consideran catalanes separatistas, fundamentalmente, y catalanes de izquierdas, es que Salvador Dalí, referente muy importante de la cultura española, fuera nada más y nada menos que amigo del franquismo y pintor colaborador del franquismo. Aquí vemos esta fotografía que está enseñando un trabajo, Salvador Dalí, al mismo Francisco Franco y a su esposa, doña Carmen Polo de Franco, ya en las postrimerías del franquismo. Entonces, esta fotografía es el contraste de estos artistas que necesariamente, para triunfar, independientemente de su valía como pintores y como artistas, cantantes y artistas del cine, independientemente tienen de alguna forma asumir o identificarse con el régimen de hoy en día, que no tiene nada que ver con los momentos que vive Salvador Dalí en las postrimerías del régimen de Franco. Y ya terminamos este encuentro. Creo que tendremos más oportunidades incluso de definir más las etapas y los momentos. Claro, tienen que comprender que he intentado sintetizar una larga etapa de historia que se puede resumir en más de 40 e incluso a posteriori de los 40 años, de 25 o 30 años. Decir que lo que ocurre en España a mí me aterra, digo la verdad, y veo muy mal futuro, porque se está creando, como he dicho, un nuevo guerracivilismo, un nuevo encuentro y lucha entre dos partes. Lo que no comprenden, y voy a hacer una comparación, que a lo mejor no ha lugar, pero creo que sí, que va en ello. Miren, en los años 20, ustedes saben que surgen los gángsters, fundamentalmente italianos, pero también de otras procedencias. Y viene en esos años la ley seca en Estados Unidos. La ley seca es una ley que prohibía la bebida, que prohibía la venta del whisky y otras bebidas alcohólicas, porque partía de una situación en cuanto a que la población se alcoholizaba mucho. Con la ley seca, ¿qué consiguieron los gobernantes del momento? Consiguieron que las bebidas se encarecieran muchísimo más, pero que las bebidas continuaran siendo vendidas en ese momento, en ese caso, fuera de la ley, ¿no? Entonces no resolvieron el problema. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Yo no termino de entender en muchísimos sentidos al actual gobierno propiamente y a los recientes gobiernos de la democracia. Como hemos dicho ahora en este mes de noviembre, va a ser horrible por los medios de comunicación el poner verde a Franco en todos los sentidos posibles y no posibles. Se va a intentar tergiversar la historia,
prohibir de alguna forma, incluso penal, cualquier declaración, cualquier acepción mínimamente positiva de su régimen y de las raíces de su régimen, atacar cualquier manifestación con banderas franquistas y con símbolos franquistas, por todos los medios. Se está intentando hablar de Franco y reiterar la figura negativa de Franco. La juventud de hoy en día no es que sea franquista ni deje de ser franquista. En su mayoría, como son bien pragmáticos y medios de información hay como nunca ha habido en la historia del mundo, no solamente los libros, sino por internet y demás, no les interesa la figura de Franco ni en lo positivo ni en lo negativo, porque es una figura allende el tiempo, estamos hablando 50 años de su muerte, y no les interesa, les interesan otras figuras como una que voy a resaltar ahora en este momento, en lo musical también, ¿no? No les interesa. Pero hay una parte de juventud que sí les interesa esa figura y se intentan informar. Y hay una parte de juventud en la montaña rusa del devenir histórico y del devenir político de la nación española y del mundo, que incluso se siente afín a esa ideología, que recuerda a esa ideología. Si hablamos, por ejemplo, de partidos políticos que hay en España, el partido más afín a esa ideología es Vox. Vox es un partido muy amigo de Milei. Milei, curiosamente, no es peronista. Pero la gente que es de Vox en España, la mayoría o gran parte de la mayoría son afines al franquismo y se apartan de esas influencias que hablan negativamente del franquismo. Cuidado con eso, porque estamos hablando de un partido que partía de la nada y que llega a tener ahora una intención de voto del 18-19%, que es bastante alta y máxime de un partido que partía, y valga la repetición de expresiones parecidas, partía de tener 300.000 votos en toda España. Entonces, cuidado con esa situación. Creen que por hablar negativamente, por intentar formar incluso en la escuela negativamente respecto a ese periodo, van a conseguir que haya un cordón sanitario, haya una protección de que vuelvan esas ideologías. Y a lo mejor van a conseguir lo contrario. Pero esto no es problema mío y no es problema de estas intervenciones. Y ahora voy a sacar una nota simpática de la actual España. Recientemente actuó aquí una famosa cantante que se llama Lola Índigo. Acudí a verla. Y acudí como española que era, o que es, con un ramo de flores con los colores de la bandera nacional y con una banderola que significaba la palabra España. Al final del acto tuve la oportunidad, como se va a ver en imágenes, de saludarla personalmente y mostrarle mi simpatía y mi afecto. El regalo que la hice fue un testimonio estrictamente español y de la España del momento, con los colores de la bandera del momento de España, de la bandera que debe de ser la bandera representativa de todos los españoles, independientemente de una ideología u otra, que desgraciadamente no es, de la bandera que debía ser como la maravillosa bandera argentina, con los colores azul y blanco y ese sol reluciente que figura en el centro, que es una bandera de unos y de otros, es una bandera acá de Milei, es una bandera de los kirchneristas y es una bandera de todo argentino que se siente argentino plenamente y que siente a su nación en el alma y en el corazón. Entonces, vuelvo a decir, o continúo diciendo, Lola Índigo me pareció una joven maravillosa, una representación de España en el extranjero maravillosa, una cantante fenomenal del momento y coordinada con que no disiente en ningún sentido de las intenciones de la juventud o del gusto musical de la juventud en este 2025. Una mujer que, encantada, después de recibir la banderola, se hizo una foto con ella que aparece, según me han comentado, en su local de Face o en su local principal a nivel de Internet. Y que aún en el extranjero se siente española. Y eso no quiere decir que sea
española con un apellido determinado u otro en lo político o en su ideología y demás. Simplemente enarbola una banderola que dice España y que quiere aglutinar a todos. Y yo, particularmente, en el momento que la entregué la banderola, con eso no quise hacer ningún partidismo de ningún tipo. Quise simplemente, llanamente, sencillamente representar en un pañuelo, digamos, en una banderola, lo que es España en cuanto a su territorialidad, en cuanto a su historia, en cuanto a su cultura y en cuanto a tantos valores que definen una nación de las más antiguas de Europa. Entonces, vuelvo a decir, viva Lola Índigo, viva la juventud española, viva mi tierra, viva esa realidad geográfica que considero eterna y universal y, en general, y ya abreviando muchísimo, decir de principio, porque nos encontramos aquí y la considero mi segunda patria, viva Argentina, viva España.